Muchísimas gracias a los valientes que van por su tercera sesión. Bienvenidos a quienes están en su primera sesión o que traen continuidad de la sesión que tuvimos la semana pasada. Yo agradezco muchísimo la participación de Marcel el día de hoy, principalmente por dos razones, y para esto quiero también que ustedes tengan contexto de la invitación particularmente que yo le hacía a Marcel. Eso es el ciclo, sucedió en tres momentos. Tuvimos un primer momento donde hablamos con una socióloga, Anne Fouquet. Ella está trabajando ahorita en campo, un proyecto muy creo yo, interesante. Ella trabaja con una fundación, ella está trabajando en la colonia Gloria Mendiola. Y bueno, parte del trabajo de campo que ella hizo nos permitió poder dialogar aquí al respecto de el potencial que tienen las ciencias sociales en general, el contexto en el que la teoría crítica como aparato académico nace en la historia, pero además cómo es que viene y se implementa de manera práctica, es decir, cómo se puede trabajar con una teoría como esta en el campo de la realidad. Luego tuvimos una sesión el sábado pasado con Javier Serna. El doctor Javier Serna es un especialista en estudios del performance, particularmente se autodenomina como especialista de las artes vivas, a lo cual de hecho Marcel hizo un comentario que me parece importante recuperar el día de hoy porque le puso ahí bastante pimienta al asunto. Y él planteaba esta idea de cómo es posible entender el mundo a partir del movimiento y del cuerpo, y cómo es que el cuerpo, al final de cuentas, es una herramienta, un instrumento para poder leer también el trabajo de Damián Ortega. En el caso del día de hoy, yo invité a Marcel por varias razones. Una, porque si ustedes se dan cuenta, bueno, hay una intención un poco, vamos a decir, diluida tal vez, porque no es un programa académico de profundidad, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero sí, digamos que la selección de los perfiles, al menos mi intención era proponer tres momentos. Un primer momento donde entendiéramos el contexto, qué pasa con el mundo, qué está pasando socialmente y cómo eso que sucede, más allá hace ratito lo dialogamos y lo describía de una manera que me hace fenomenal, dice lo inminente, lo inevitable, ¿no? Es como característica que está ahí, o sea, y que pues, la realidad es que no va para atrás, sino que más bien continúa avanzando, y esa realidad, en un segundo momento, a partir de la sesión pasada, cómo podríamos entenderla desde nosotros como sujetos no solo en términos de nuestra subjetividad, lo que el psicoanálisis ha venido a rescatar desde el siglo XX, sino más bien cómo es que nuestro existir desde el asunto físico, corporal e interior viene y se confronta ante esa realidad. Y en este tercer momento, nuestra última sesión, me interesaba muchísimo tener a Marcel, porque yo admiro muchísimo el trabajo que él ha estado haciendo respecto de insistir en la posibilidad de ejercer una opinión pública, pero una opinión crítica sobre ciertos temas vinculados a la imagen y particularmente a las artes. Y eso es un ejercicio que a mí me parece que viene y cierra perfectamente bien, digamos, lo que se apuntó en las sesiones previas, que hay en este contexto inevitable, cómo es que como sujetos, como personas, Damián Ortega incluso lo demuestra en muchas de sus piezas, confrontamos esa realidad, y qué tan posible puede llegar a ser el ejercer un ejercicio crítico dentro de ese contexto y siendo quienes somos, ¿no? Entonces esa es la razón por la que Marcel nos acompaña el día de hoy, que yo le agradezco infinitamente haber aceptado, y quiero que estemos dialogando alrededor de este trabajo. Les voy a dar un contexto rápido para quienes no han estado en sesiones previas. Yo mencioné en la primera sesión que mi intención no era venir y representar la exposición aquí, es decir, Damián Ortega está expuesto ahí arriba en la segunda planta. Para mí es fundamental que si queremos ver, entender el trabajo, pues hay que ir y enfrentarnos al trabajo. Entonces la invitación sería más bien, por favor, con su boleto de entrada tienen ustedes la posibilidad de hacerlo, vayan a visitar la exposición si no la han visto, quienes ya la vieron, por favor en este momento hagan uso del recurso de la memoria, y porque vamos a mencionar algunas piezas aquí, si es que ya la vieron seguramente la van a poder conectar, y si no lo han hecho, por amor de Dios, de verdad, por favor, terminando la sesión,
háganse el favor de ir a verla porque me parece que va a ser una experiencia importante para nuestras vidas. Bien. Esta imagen que ustedes ven aquí es una recuperación que yo hice de una exposición que él tuvo en 2000, no, mentira, sí, al inicio de los 2000. Pero es una exposición en donde intenta empezar a recuperar una buena cantidad de su trabajo. Y es una exposición en donde esta pieza que ustedes ven aquí, los bocetos de esta pieza, presentan, digamos, una primera versión. La segunda versión es la que ustedes pueden ver en la exposición que actualmente está aquí en el museo, que son las botellas que están ahí arriba en la segunda planta, que están hechas de barro y que son diferentes posibilidades de representación o de deformación de la botella original de Coca-Cola. En la primera versión, él trabajó con cristal, trabajó con gente que se dedica al vidrio soplado y se hicieron diferentes versiones, de la misma manera que se trabajó en procesos, el mismo proceso que ustedes ven acá, solamente que acá trabajó con alfareros para esta segunda versión que ustedes revisan. Y este es un factor que es importante tener en cuenta para algunos de los elementos que vamos a devorar a partir de este momento. Y bueno, me voy Marcel, yo conozco a Marcel desde ese tiempo, entonces tenemos temas ya atravesados de tiempo atrás, pero a mí me gustaría tratar de recuperar, contextualizando a quienes no tienen oportunidad de seguir tu trabajo. ¿Qué haces? ¿Qué relación tiene el haber estudiado comunicación social con lo que haces ahora en las artes? ¿Y qué es esto que tienes en tu blog y en tu videoblog? Tienes versiones escritas y versión en video, ¿no? Para tener un contexto más amplio. Hola, buenas tardes y pues gracias Samuel por la invitación a estos intentos de interconexión de una práctica artística con temas sociales, antropológicos, es decir, el contexto, ¿no? Entonces, y lo que tiene que ver con la imagen. Bueno, pues sí, para mí la comunicación con el paso del tiempo ha terminado siendo la herramienta fundamental desde la cual entiendo el arte, desde la cual entiendo la pedagogía. Creo que las herramientas de la comunicación son fundamentales y no me equivoco en decir que es como la última herramienta que necesita Mad Max para sobrevivir en el futuro. La falta de comunicación, la falta de estrategia de comunicación, la falta de retórica como herramienta fundamental de la comunicación es para mí hoy día una carencia, una invalidez intelectual y sensible. Entonces, desde ese punto de vista, pues desde hace ya algún tiempo decidí utilizar esos medios de comunicación, que son los medios de nuestro tiempo, como para llevar ahí una discusión que ya la tenía interna con colegas o que ya se tenía en las aulas de clase o en espacios culturales, y me parecía que eso había que sacarlo, ¿no? Y ver qué sucedía también. Entonces, llevo como 4 años viendo a ver qué sucede. Entonces, pero ha ido incrementando tanto la necesidad de compartir eso. ¿Por qué? Porque a la par de utilizar estas herramientas, las herramientas tradicionales, como puede ser este museo, como pueden ser los espacios culturales o la academia, se va reduciendo la conversación. Entonces, porque la conversación, se va limitando, porque o son los mismos, los temas son recurrentes, no se buscan salidas, posibilidades, o todavía se busca estructurar de una manera que a mi modo de ver no corresponde con este tiempo, ¿no? Lo que hablamos hace poco de la crítica, que por ejemplo cuando se habla de crítica pareciera que no somos presa de lo que la crítica al mismo tiempo nos criticaría, es decir, buscamos una crítica reglamentada, nostálgica de algún tiempo que haya sucedido, porque eso no existe. Y uno de los principales problemas del ejercicio crítico es hacer una práctica que ya no corresponde a este tiempo, ¿no? Con una estructura que no corresponde a este tiempo.
Entonces, pues nada, el ejercicio de comunicación es una manera de intercambiar lo más que se pueda, y las redes algo lo permiten, estas preocupaciones, estos conocimientos, estos cuestionamientos. Con el paso, al principio era un tema como de compartir, y a partir de ese feedback que se ha tenido crítico, a algunos, o la mayoría, pues por ejemplo ha desencadenado que cada vez que me preguntan, bueno, Marcel, ¿qué estás haciendo? Yo ya no es, no, mira, es que estoy haciendo un podcast, o estoy haciendo un blog sobre arte o sobre arte contemporáneo, sino, no, estoy problematizando el arte. Eso es lo único que se está haciendo, digamos. Y los intentos hacia dónde eso puede llevar. Bien, creo que vale la pena tratar de conectar lo que les explicaba de este proceso de pieza en particular con un ejercicio de un posteo en específico que yo recupero de Marcel. Más o menos en septiembre del año pasado, agosto-septiembre, a mediados de septiembre creo, Marcel plantea la posibilidad de repensar cómo es que nos relacionamos con las convocatorias de arte. Ustedes dirán, bueno, eso tiene que ver con Damián Ortega. A mi manera de ver, creo que tiene que ver todo, y se van a dar cuenta por qué. Cuando Marcel plantea este texto, si no mal recuerdo, planteas posibilidades de acercarse a la convocatoria. ¿Cómo nos pensamos frente a las convocatorias si somos alguien que nos interesa las artes, si nos interesa crecer, digamos, en la dinámica de lo artístico o del circuito de las artes? Y decimos, bueno, aplicar o no aplicar. Y si aplico, ¿a cuál aplico? Y si no aplico, entonces, ¿qué dice de mí como artista el no aplicar también? Porque eso también es un statement, ¿no? Entonces plantea estas ideas. Y entonces hay una serie de comentarios dentro del feed que ustedes pueden revisar, porque están ahí. Eso provoca en las redes sociales que las cosas no desaparecen, siguen ahí. Y ustedes van a poder dar cuenta cómo hay una discusión que tiene que ver con la idea de, bueno, Marcelo, yo reclamo, ¿cómo se te ocurre estar dando consejos al respecto a las convocatorias? Eso es totalmente contradictorio lo que estás planteando, ¿no? De lo que se trata es cuestionar el sistema de las artes. Pues cómo es que te atreves a dar consejos para aplicar una convocatoria si la convocatoria es el epítome, ¿no? del sistema de las artes. Y entonces Marcel hace una serie de respuestas que ahí no voy a dejar de responder, pero que me parece importante para empezar a plantear cuál es la relación que hay entre el sujeto creador y un sistema de las artes que de alguna manera no solo convoca, sino que además a veces arropa o confronta a quien pretende hacer una carrera dentro de la producción artística y particularmente dentro del contemporáneo. Y agita, ¿no? Te agita. Bueno, me voy a quedar en una de las encuestas que tiene que ver, que después conectaremos con esto. A mi modo de ver, el proceso crítico, que es lo que sucedió ahí, es ese modelo crítico, a mi modo de ver, anacrónico, ¿ok? Que es un poco lo que respondo. Es decir, anacrónico, y no solamente dentro de las artes, sino pues en la política, en la economía, en la academia, ¿ok? Es decir, para figurarlo en un objeto, aprovechando las botellas, es un tipo de crítica que llamaríamos bombas molotov. ¿Okay? Que a mi modo de ver, pues, no sirven, en este tiempo ya no sirven, ¿no? Sino que hay otro modelo. Lo que respondía ahí era que no podemos hacer una crítica sobre los sistemas dentro del arte, en este caso las convocatorias que tienen que ver con la producción, con la difusión de los trabajos, si no estamos ahí. Es decir, si no se conoce el campo, si no se conoce el territorio, si no se conocen las posibilidades. A mí me parece muy ingenuo pensar que, tal cual como lo mencionaba
ahí en ese post, esta persona que criticaba, para él la convocatoria es como el acto más, lo que simboliza la diferencia, el elitismo, el desvío de los recursos, etc. La convocatoria es como que ese formato que termina reflejando la inevitable fragmentación dentro de las artes, ¿no? Y alienación, exactamente, y la genera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque seduce, porque también es un medio de resolución económica para los artistas, etc. Fomenta la competencia también. Entonces, claro, sí, es un lugar discutible a todo dar. Es decir, creo que y más en este tiempo, y más en este estado, en estos momentos de las convocatorias, es un espacio que hay que discutir a profundidad. Sin embargo, nuevamente, no creo que la discusión sea ponerme en la banqueta de adelante, agarrar unas molotov y lanzarlas, ¿no? Ahí hay como a mi modo de ver, hay un distanciamiento, se marca una distancia que después no te permite comprender las otras posibilidades que sí puede tener la convocatoria, y en la que cualquier persona que esté metida en este circuito de las artes, desde que son, digamos, están comenzando, llegan a larga trayectoria, termina siendo como un instrumento socioeconómico, político también, en el que te vas insertando, con cosas que evidentemente puedes, como bien lo decías, asumir si quieres ese riesgo, si quieres meterte ahí o no, ¿okay? Pero ahí cuenta algo personal, ¿okay? Es decir, ahí urge entonces la convocatoria, no como el formulario del SAT, etcétera, sino la convocatoria como un ejercicio consciente de qué es lo que yo quiero hacer con lo que estoy haciendo. Y un poco al final es lo que planteo, es decir, creo que el problema en este caso de las convocatorias no es solamente quién las ejecuta, cómo las ejecuta, sino también cómo se reciben y cómo se utilizan desde este lado, ¿no? Entonces, como en toda relación, la culpa es de los dos. Entonces, en este caso, yo lo que planteo, porque lo hablo desde mi lugar, en este caso es, bueno, cómo nosotros desde la práctica artística nos podemos confrontar críticamente a la convocatoria. Y el primer paso crítico, o que lo va a diferenciar de esta otra crítica que le quiere lanzar Molotov a las convocatorias, es que lo que siempre planteo, repito y lo digo siempre ahí, que para mí la estrategia de este tiempo es la estrategia del hackeo. Entonces, es desde adentro, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Y posiblemente el hackeo no llegue a nada, o puede que se demore mucho tiempo, o puede que solamente se afecte en pequeñas partes. Pero yo creo que la madurez del tiempo nos dice que, bueno, que si fue esa pequeña parte, esa fue, ¿okay? Y ya vendrán otros, y ya vendrá otro tiempo. Creo que también es demasiado nostálgico y anacrónico pensar que vamos a lanzar una molotov para cambiar todo el sistema y que esto no es porque es complejo. Lo que nosotros podemos entender es que el sistema del arte, como cualquier otro sistema, es un sistema complejo en términos de conocimiento, en términos sociales, en términos económicos y políticos. Entonces no es como a lo mejor ha pretendido la academia en algún momento, bueno, como el arte es esto y son estas categorías, entonces esto es fácil de moldear, ¿no? Al contrario, es supremamente complejo. Y creo que lo que ha demostrado la academia es querer moldear algo que es inmoldeable, ¿no? O que tiene todas las posibilidades como la botella de Coca-Cola, ¿ok? Es decir, que justamente esa obra nos presenta las inmensas posibilidades de lo que hacemos, ¿no? Como, por ejemplo, en las economías del significado que trabaja esta obra, estamos viendo un amplio territorio de posibilidades de significados, pero no en el sentido romántico, es decir, que el arte no, sino entendiendo que la misma obra, lo comentábamos ahorita, que tú haces la reseña de cuando se presentó esta obra por primera vez, el artista planteaba que esta obra significaba tal cosa.
Y cuando la presenta tiempo después en otro lugar, no, mira, esto aquí significa tal cosa. Claro, a la academia le da un infarto, no solamente en el corazón, pero el punto, si nos acercamos a estas amplias posibilidades de meternos adentro, o sea, a esas economías del significado, pues es maravilloso. Que algo, que se entienda que cuando cambia el tiempo, cuando cambia el espacio, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Te daba el ejemplo de, por ejemplo, el Guernica, lo vemos y lo vemos porque eso significa la visión sensible de la guerra, tal. Y pues, ¿y por qué no puedo acercarme y ver que es un collage de TikTok que está sucediendo ahí, representado en el tiempo que sigue? Me atrae mucho esta idea de reconectar con la posibilidad de que quienes están detrás de un ejercicio crítico siempre son sujetos, son personas. Y que la posibilidad de hacer un ejercicio crítico, si bien es cierto, puedes estar en algún momento cuando haces el ejercicio crítico en un lugar que te legitime, o en uno que no te legitime, no deja de ser una persona quien está ejerciendo aquello. Si estás en un lugar que te legitima, y ahí es donde me parece que es importante la conexión con este trabajo en particular. O sea, Damián Ortega es el artista. El artista de alguna manera ha atravesado una serie de procesos que le permiten tener una voz que pesa. Y cuando el artista llama o habla sobre una temática específica de su contexto, no deja de ser un sujeto. Aunque en ese momento su voz esté legitimada y tiene más peso, no deja de ser un sujeto, una persona que en ese momento está atravesando una serie de circunstancias que le llevan, le motivan, le convocan a decir en una primera versión, eso tiene que ver con un tema de sensualidad. Vamos a recuperar cómo es que la sensualidad se puede manifestar de diferentes formas a través de la deformación de la botella de Coca-Cola, que de inicio en su propio diseño podría parecer que está orientado hacia la reconstrucción del cuerpo de una mujer. Y luego lo ves años después con una segunda versión de la misma pieza, donde lo que él dice es, bueno, estoy atravesando un momento personal de vida que te lleva por otros asuntos, te reconecta con ese contexto de otra manera, y entonces te lleva a decir, ah, perfecto, esta pieza tiene que ver con cómo entendemos el asunto de la jornada laboral y los sistemas de explotación económica. Y es la misma pieza, o al menos el mismo proceso de la pieza. Y entonces, recuperar el hecho de que Daniel sigue siendo un ser humano, un sujeto que está bajo las mismas presiones sociales del contexto en el que compartimos vida con él, nos permite entender que puede que esté en un momento donde su voz pese más al estar en una exhibición, pero no por eso deja de ser un individuo, no deja de ser él. Y entonces, con esto dicho, me gustaría preguntarte más bien, ¿es posible hacer un ejercicio crítico en una ciudad como esta? No es broma, es serio mi pregunta. Estoy viendo la inmensa pirueta que sacaste de ahí a esa pregunta. Está bien. A ver, ¿es posible que en esta ciudad? Bueno, primero, por ejemplo, el ejercicio que intento yo desde la comunicación, hay un fenómeno un poco que lo afecta, que es el tema global de las redes. ¿Okay? Por ejemplo, yo cuando hablo, pues yo estoy respondiendo a la gente de Monterrey, de México, pero también de Argentina, de Chile, de Colombia, de Venezuela, etc. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor hablar de un sentido crítico particular, local, posiblemente ahí haya una imposibilidad, porque sería hacer también un ejercicio como que despegarlo o de desconectarlo de todo lo que está sucediendo, ¿no? Yo en estos días agarré y hice un proceso crítico a una distancia tremenda de una pieza que se está presentando en Chile, y ahí me cayeron otros tantos, ¿no? Pero entonces ese ejercicio de saltar de allá para ver también esos otros, justamente para comprender o para adentrar en el tema de la teoría crítica, es decir, de cómo, sí, yo puedo saltar hasta allá y desde este contexto, que es Monterrey, y cómo suceden las cosas acá, estoy viendo aquello, pero con la conciencia que lo estoy viendo desde acá, es decir,
las respuestas que venían era que tú no entiendes, porque es que esto acá, esto significa que esto costó, esta pieza costó tanto dinero, que este artista que hizo y tal cosa. Entonces me hizo pensar y escribir una segunda crítica o ejercicio de exacto como respuesta, en el sentido de que la distancia me permitía oler ciertas cosas que estaban sucediendo, y hice un ejercicio fantasioso de ficción, de que bueno, como esta obra que la deben ver, porque todas estas la deben haber visto porque lleva un mes dando vueltas por internet, se llama Palabras Mayores, que es una roca inmensa que pusieron frente al Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile. Entonces, yo hago un ejercicio que levantó también muchas ronchas, pero no deja de ser curioso, y creo que ahí también están las posibilidades de la crítica también, es decir, en la ficción, en construir ficciones, ¿no? Entonces, para acercarnos a procesos reflexivos. Entonces hacía la ficción de que hubiera pasado si esa roca, en vez de estar en el Museo de Bellas Artes de Chile, hubiera estado en Chicago. Y el Cloud Gate de Anish Kapoor era lo que se hubiera puesto en Chile. ¿Qué hubiera pasado ahí, no? Y eso te da para escribir cualquier cantidad de crítica ficcional sobre lo que pudiera suceder. Pero a mi modo de ver, ahí está una posibilidad de la crítica desde la ficción. Entonces, claro, si a lo mejor estamos esperando que acontezca una crítica académica o confrontativa con argumentos, es decir, una crítica que cuando ve la obra, pues entonces, un poco, cuando ve la obra, entonces mira, lo relaciona con el movimiento dadaísta en algún momento y con los textos de Breton, etc. Si estamos esperando esa crítica, ahora, si estamos, por ejemplo, nos acercamos a esta pieza y la intentamos ver de manera crítica y la relacionamos a lo mejor no a Breton, pero sí a la dinámica de un Oxxo, ¿ok? Y la relacionamos a la campaña publicitaria de Coca-Cola, o la relacionamos con el tema del territorio y los conflictos sociales al sur de México. Es decir, creo que en este tiempo ahí está. Y yo creo que sí logra sucede de manera tímida, sucede de manera inconsciente y sucede de manera no espectacularizada. ¿Okay? A lo mejor no, porque pues, ya no aparece en un periódico, porque además quien lo lee, entonces tiene que ser a través de los nuevos medios de comunicación. Ahí es donde se puede generar una conversación. ¿De qué sirve el ejercicio crítico si no genera conversación? Si el ejercicio crítico se convierte en un manifiesto dogmático, ¿para qué? ¿Para qué fue eso, no? Bueno, debo confesar que estaba intentando poner una trampa a Marcel y no cayó. Pero pasa que también eres un sujeto, eres una persona. Es decir, lo que te sucede en la vida real, en la vida diaria, definitivamente también viene e incide en los temas que en ese momento te importan para ejecutar un ejercicio crítico. Lo comento porque, por ejemplo, me atrevo a preguntar, estás en una estancia en Noruega y ¿cuáles son los posteos que publicas? ¿Te acuerdas o no? Está en la sensibilidad del artista. Los privados, los públicos. Es de la hipersensibilidad, por ejemplo. Ajá, sí. Me parece que tiene mucho sentido, es decir, que estás fuera de tierras, de tu tierra habitual en este momento. Bueno, además de que estás fuera de tu tierra porque eres de Venezuela, pero en estas conexiones entre México, Venezuela y luego estar en otro país que además culturalmente tiene distancias bastante más amplias, y publicas un posteo que tiene que ver con esta idea de recuperar cómo es que hay una especie de relación con un perfil psicológico, emocional, que está vinculado a la idea de la recuperación de lo que hay al interior, lo que sentimos, y cómo es que los artistas de alguna manera son perfiles que parece que van a conectar en muchos sentidos con ese perfil psicológico, ¿no? De la hipersensibilidad. Y entonces, para mí es bien interesante cómo es que de la misma manera que vamos y vemos el trabajo
de este artista y en esta pieza en particular, y decimos, bueno, Damián Ortega había propuesto esto en un momento donde efectivamente su ejercicio crítico tiene que ver, de una transnacional como Coca-Cola, tiene que ver con el momento particular y personal que él está viviendo. Atraviesa el tiempo, venimos a ver la pieza en una segunda versión y efectivamente su ejercicio crítico, o sea que una transnacional como Coca-Cola, tiene que ver con el momento personal que él está viviendo en ese momento. Es decir, me parece que hay una proyección, por supuesto involuntaria, entre lo que pasa con las temáticas que vas atravesando en tus posteos, que al final tienen que ver contigo, y tu relación con el contexto, de la misma manera que puedo ver eso en el ejercicio de la Ortega. Sí, y sí es voluntaria, y sí tiene que ver, pero tiene que ver con una manera de entender el arte, no como ese lugar de creación de objetos, sino es un lugar de conocimiento y sensibilidad. Y ese conocimiento y sensibilidad pues, puede aparecer pues, en unas fotos, en un video, o puede aparecer en un post, no me desconecto de ahí. Evidentemente, un lugar maravilloso, hermoso, frío, lejos, en una montaña, así todo romántico, digamos, pero a mí eso lo veo de manera crítica, es decir, wow, ya que bello todo, no, qué duro todo esto para cuando estás en un proceso crítico, qué dura puede ser la distancia, qué dura puede ser, es decir, como que cada momento se convierte en un ejercicio crítico, es decir, en un pensamiento y en un ejercicio artístico constante. Ahí es donde está posiblemente Damián pues, se manifiesta en impresionantes instalaciones y a mí a lo mejor en un post de mi blog. ¿Ya? Cada momento, digamos, no me dejo mover de que, bueno, como estoy sintiendo esto, porque tiene que ver mucho también con una práctica que en el caso de Damián, digamos, para tornarlo hacia Damián, que me parece muy interesante, ¿no? Es decir, que es un pensar tu tiempo, es un pensar tu tiempo y tu espacio, entendiéndolo, la urgencia de ubicarlo en un contexto, la inevitabilidad, lo que hablamos del contexto, y no quedarse solamente en lo que yo sentí, ¿no? Lo que yo estoy sintiendo con esto, sino cómo eso después trasladarlo es discutible, pero lo que a mí me parece un acto de comunicación. Una exposición es un acto de comunicación. Cuando en mis clases hablo de eso, parto de ahí. No es un lugar donde se muestran artistas intergalácticos para ir a admirarlos, no es un lugar donde se establece un ejercicio de comunicación. Y como tal, la comunicación está intervenida por el emisor, pero también por los medios, por el ruido que se genera, etc., ¿no? Entonces, creo que el trabajo de él justamente tiene una potencia comunicativa sensible, intelectual, inmensa, unas posibilidades. ¿Pero por qué? Porque las podemos anclar en un contexto, ¿no? Creo que en este tiempo está como más difícil, y subrayo eso, porque en el contacto que tengo tanto en este ejercicio del podcast como en las clases, como en la práctica curatorial, etc., todavía persiste esa idea muy romántica de la producción artística, personal. Sí, claro que está ahí, en un estado de conciencia, claro, pero urge conectarlo con un contexto y no que se quede ahí, ¿no? Pero el fenómeno social que estamos viviendo, que es un fenómeno de muchísimo miedo, lo venía conversando en el camino con mi hija, y decía, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Que a veces siento que hay un tema generacional, que a veces como que ya no se asumen ciertos riesgos. ¿Por qué no se asumen esos riesgos? Porque hay un miedo. ¿Por qué sucede ese miedo? O sea, porque es el miedo a arriesgar, porque es el miedo de mantener esa pequeña cosita que tenemos, que está funcionando más o menos bien, pero que no queremos que se salga, ¿no? Y el pensamiento artístico pues es el riesgo, es constantemente poner en riesgo eso que tú crees que ya logró cierta estabilidad, ¿no? A mí me gustaría voltear el micrófono hacia allá, lo hemos hecho en las sesiones anteriores, me gustaría que cerráramos esta última sesión también de esa forma. De manera general me parece que
que se logran recuperar algunas ideas que hemos venido trabajando en sesiones previas, pero sí me gustaría también que si hay algunas conversaciones pendientes que ustedes crean que vale la pena detonar, lo hagamos, es el momento, ya hay algo de tiempo. Y pues bueno, está de su lado. ¿O quieren que les hagamos preguntas por parte de clase? Gracias. En el pensamiento crítico está, creo, en el centro de las cosas el acto de dudar. Es decir, estar en una constante crítica, quizás. Y en ese sentido, ¿cómo ejerces el sentido el acto de la duda en cuanto a la producción, el camino que vas a seguir en cuanto a un proyecto de construcción de algo? Gracias. Sí, claro, el acto crítico es duda, es curiosidad, es duda constante. Pues no, o sea, tiene un resultado complejo, denso, pero digamos que metodológicamente es muy sencillo. Pues es ese cuestionamiento constante de, bueno, ¿por qué esto está sucediendo? ¿Por qué y para qué esto está sucediendo? Yo desde mi práctica, digamos, pero también cuando me enfrento, suelo hacer trabajos donde trabajo mucho con otros, ¿ok? Hay un ejercicio constante complicado que al principio es muy rudo, pero después yo lo he conseguido un poco muy satisfactorio, que es poder entender la diversidad de conocimientos. Entonces, a cualquier cosa que me enfrento de una manera que ahí va a haber un conocimiento que es diferente y que posiblemente va a ser muy diferente a como yo pienso, como yo lo tengo estructurado. Entonces, al principio era muy rudo porque era como que desaprender, como que, o sea, uno internamente quiere defender lo que uno sabe, lo que uno quiere, hacia dónde va el proyecto, por ejemplo, cuando hablamos de un proyecto artístico, es que este proyecto va hacia allá. Entonces, de pronto te consigues con algo que te lo disparó para otro lugar y el ejercicio, la pedagogía te dice, no, tú tienes un objetivo que tienes que cumplir. Entonces ya romper eso, decir, no, pues si mi objetivo cambió a mitad de camino porque aconteció algo en el contexto, aparece un conocimiento en ese contexto, pues vamos hacia allá. Tampoco eso es garantía de que eso vaya a estar bien, pero bueno, eso, es decir, cada vez que estoy muy seguro de lo que quiero hacer, dudo de eso. Marcelo, justo lo que decías al final de la palabra miedo, ¿no? Creo que hablamos mucho siempre de crítica y el principal enemigo de la crítica es el miedo. ¿El miedo a qué? Y que ahorita eso va enfocada a la pregunta, el miedo a futuros posibles, al que se nos cierre el mundo y a la vez de que sabemos cuál es el camino, hablaba del sistema, por ejemplo, de las becas, pues muchos artistas, particularmente mi generación, no se salen de eso. Porque al final de cuentas hablabas de crear objetos, bueno, creamos artefactos de reflexión discursiva, creamos discurso, ya sea desde la palabra, ya sea desde el objeto, desde el video, la fotografía, pero como ciertos artistas toman el discurso solo para visibilizarlo, no se meten en dos temas muy importantes que hay que los debates en el arte, que es el tema económico y el tema político. En el escenario de la esfera pública, que es algo que por ejemplo tú manejas muy bien, es algo de lo que se carece. Inclusive no hay delimitaciones entre lo que es estético, una crítica de la estética como filtrarme la filosofía, como lo que es ya un discurso puesto en un contexto social que hace una crítica política y económica. Mi pregunta es, tú como formador y como alguien, no solo como docente, sino como alguien que ya tiene una voz pública por tu cantidad de seguidores, ¿cómo replanteas quitarle el miedo a la crítica para que se vuelva una crítica operativa, que no se quede solo en construir castillos en el aire, en la teoría? ¿Cómo llevarlo a la praxis? ¿Cómo cuestionar al Estado? ¿Cómo cuestionar las instituciones? ¿Cómo cuestionar a la sociedad? ¿Cómo se lo planteas tú a tus alumnos o a tus audiencias? ¿O cómo creas esas audiencias para que se vea tangible que toda esa teoría, toda esa avidez de crítica pueda dar ese siguiente paso? ¿Cómo quitarles ese miedo? ¿Cómo dejar hacer ese cambio, esa coyuntura generacional con lo que somos la generación de fin de siglo pasado, que todavía piensa que
puede estar ahí con los CONCAS, con las becas, con los aparatos, y no se sale de ahí, inclusive usando discursos que pudieran ser contestatarios, pero no lo están haciendo. Por eso creo que tiene un auge, esto es algo personal y me gustaría también abrir el diálogo, cuando se hacen cuestiones de feminismo, ¿no? Porque ahí ellas sí están atacando una estructura patriarcal. En cambio, mucho el arte actual de los jóvenes de aquí de Nuevo León, retomando lo de la crítica, la posibilidad crítica actual, sí, se toman de pronto a la industria o se toman otros grandes problemas, pero en lugar de ser crítica parecen hasta homenajes, ¿no? Entonces quisiera pasar allá la palabra. Entonces. Gracias. Wow, hiciste dos cuestionamientos muy interesantes. Bueno, el primero es también muy rápido. Es decir, es como todo. La primera es mi diagnóstico a partir de la práctica y el ejercicio personal. El gran problema con la crítica, ¿qué nos sucede? Además que es un problema que tiene raíces muy profundas porque se ejercen desde la formación de la familia y cómo está estructurada la educación, pero digamos, eso ya lo sabemos todos. Pero el problema está, como todo, es decir, ¿cómo nosotros vamos a criticar, por ejemplo, una gestión, o vamos a criticar un gobierno, o vamos a criticar una exposición, etcétera, si no tenemos la capacidad de criticarnos? Okay. O sea, si no comienzas por acá, entonces, cuando me preguntas, ¿qué ejercicio hago yo en la clase? Que se critiquen, que tengan la capacidad de criticarse. ¿Y cómo se detona eso? Haciendo preguntas incómodas. La primera, por ejemplo, que hago es, bueno, ¿para qué estás acá? Parece una pregunta sencilla, pero no sabes lo compleja que es que lo puedan responder. A los 19, a los 20 años, uno ya, aquí en los 28 también es difícil. Pero el para qué es una pregunta que de entrada los ubica en otro lugar. En la mayoría de los casos no se la habían hecho nunca. Eso es una cosa increíble. Entonces, claro, ¿cómo puedes tú enseñar una práctica hacia afuera si hacia adentro no sucede? ¿Ok? Y se conecta un poco con lo que hablábamos, con el sujeto. ¿Ok? Si ese sujeto no es capaz de interpelarse, de revisar, de cuestionar, de desprogramar, de ajustarse, ¿qué le vas a pedir tú al de afuera, al otro? ¿Ok? Bueno, eso por ahí. No, es que me hiciste acordarme, por eso quiero esa acotación. Marcelo y yo colaboramos en el diseño de un programa que ahorita, bueno, creo que está viendo sus últimas ediciones, pero un programa que diseñamos que justo creo que tenía que ver con estas inquietudes. Hace rato esta pregunta de, bueno, ¿y cómo es que en tus procesos ejecutas la duda, por ejemplo? O esta otra pregunta de cómo haces para que otros en un punto puedan llegar a entender que también el ejercicio crítico es necesario en su trabajo. Y en este programa, recuerdo que algunas de las primeras conversaciones que teníamos, también estaba involucrado el maestro Enrique Ruiz, de la Facultad de Artes Visuales, decíamos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer que las escuelas no estén intentando hacer? En primer lugar, ¿no? Segundo, ¿qué podemos hacer para que esto no sea una escuela? ¿Y qué podemos hacer para que sin ser una escuela, pero haciendo lo que las escuelas no están haciendo, logre dar el resultado que las escuelas esperan que suceda? No sé si tiene sentido. O sea, era bien complicado para nosotros desde ahí empezar a plantear la posibilidad de que eso pudiera ser un programa de seguimiento para artistas. Al final la decisión que tomamos fue precisamente lo que Marcelo ahorita explica muy bien. Necesitamos que quien tenga la intención de ser creador, vamos a decir, con un estilo de vida, entienda que primero tiene que cuestionarse a sí mismo y entender quién es. Si logra eso, nadie lo hemos logrado a la fecha, pero que por lo menos tenga la conciencia de que está buscándolo, y luego puede conectarlo con una conciencia igual de sólida acerca de lo que le rodea, acerca del mundo que vive, acerca de las problemáticas que le deberían de importar, puede que logremos algo. Y entonces diseñamos un programa en aquel entonces que tenía la intención de al menos de estos primeros dos momentos, ¿no? Que quienes ingresaran al programa tuvieran una conciencia de sí mismos, o por lo menos hacer las preguntas adecuadas sobre sí mismos que les permitieran luego tener ese mismo nivel de compromiso con las preguntas que le tienes que hacer al contexto en el que estás y cómo te involucras con él.
De modo que a partir de ese momento, entonces sus propuestas de creación pudieran empezar a modificarse. Y no por voluntad, sino por consecuencia. O sea, la voluntad estaba en los primeros dos pasos. El gran problema es que cuando enfrentábamos perfiles que llegaban de academia, estos perfiles de academia venían tan amarrados a las formas en las que les habían enseñado a conceptualizarse y a justificar sus proyectos, que prácticamente lo que teníamos que hacer es olvídate de todo lo que te enseñaron. O sea, porque todo lo que te enseñaron en este momento te estorba. Lo que nos importa no es que te creas artista, ni que tampoco pretendas hacer una obra. Lo que nos importa es que te creas quién eres en términos del potencial creador que tienes y que a partir de ahí conectes con que aquello puede que salga en una pieza. Y sabrá Dios si termina siendo una pieza de arte o termina siendo una pieza de compost. No sé si esto tiene sentido. Lo más interesante es que el programa estaba colgado en una convocatoria para fotógrafos. ¿Y saben cuántos fotógrafos y fotógrafos tuvimos? Ninguno. Exactamente. Entraron el escultor, entraron diseñadores gráficos, llegamos a tener por ahí alguien que hacía geografía o levantamientos topográficos, y eso nos parecía fenomenal, porque habíamos logrado abrir la posibilidad de un espacio a esta multidisciplina y multiconocimiento del que hablaba Marcela hace rato, que termina siendo una complicación, ¿no? Y lo primero que nos confrontó fue a nosotros mismos y nuestros procesos, porque decíamos, bueno, a ver, yo como creador, ¿qué soy? ¿No? Y digo, yo soy fotógrafo, yo soy videoasta, yo soy... Y pareciera que nos obligan a decidir por una disciplina. Es más, desde el punto de vista de las convocatorias, tú no puedes aplicar si no tienes claro cuál es tu disciplina. Ya desde ahí te están condicionando a que, bueno, y lo que hago tiene que parecer foto, aunque no es foto, porque quiero hacer una convocatoria de foto, pues parece que sí. No sé si esto más o menos tiene sentido. Sí, y justo el segundo cuestionamiento que haces es consecuencia del primero. Es decir, ¿por qué la mayoría, y a lo mejor ahí sí voy a decir Marx? Sí. ¿Por qué, por ejemplo, la mayoría de la producción simbólica de la ciudad solo se mira a sí mismo con lástima? Ok. ¿Por qué no tiene la capacidad de relacionar eso que le acontece con un contexto, con un tiempo, con un espacio determinado? ¿Por qué no? ¿Por qué llega hasta ahí? Es que me siento triste, ahí van mis fotos tristes. Es que se murió mi abuelita, ahí va el video de la abuelita. Ahora, ¿cómo relacionamos eso que estás sintiendo, que es muy válido, pero con un contexto? ¿Ok? Porque entonces entramos, si no nos hacemos la pregunta crítica, el para qué, o una pregunta que suelo hacer muchas veces, la mayoría regresa, pero no, mentira, al revés, la mayoría no regresa, es, ¿a quién le interesa que estás triste? ¿A quién le interesa que se murió tu abuela? ¿Cómo podemos construir ese interés? Un tema de comunicación, un tema de cómo esa pulsión que está dentro, la podemos nosotros complementar a un contexto que la va a enriquecer un montón. Si este señor también está hablando de una sensualidad inicial que a lo mejor se correspondía, tenía novia nueva, ¿ok? Y tenía la sensualidad al brote de piel, estoy ficcionando nuevamente, decide hacer esto. Pasa el tiempo y lo conecto con un contexto. Entonces, eso que a lo mejor surgió, esa pulsión que surgió de un dolor, que surgió de un fenómeno emocional poderoso, el ejercicio de conectarlo lo termina convirtiendo en una pieza que tiene infinitas posibilidades de sentido para quien la vea. Si sabe de arte, si no sabe de arte, si vende en una esquina o no, tiene infinitas posibilidades. Es una, para mí, de las más enriquecedoras de la muestra, por esa capacidad de multiplicar en todas las personas eso. ¿Por qué? Porque hay la conexión con un contexto que después el espectador, al ver ese territorio, dice, bueno, ¿dónde me ubico yo en ese contexto? Pero bueno, por eso están conectadas las dos preguntas. Por eso es que no sucede lo otro, porque lo que estoy sintiendo no lo conecto, no lo entiendo como un fenómeno social,
psicosocial, político, filosófico que estemos viviendo en este momento. Ese ejercicio no se hace. Yo invitaría a acercarse a lo que ha hecho la antropología visual como disciplina en esta idea de poder pensar el mundo desde un lugar que no es lugar textual. Es decir, si la etnografía tuvo la capacidad de cuestionarse a sí misma para brincar a estas posibilidades de representación visual como la fotografía etnográfica o como el cine etnográfico o como el ensayo audiovisual etnográfico, y que luego va y empuja la lectura del arte, no tiene usted idea la cantidad de artistas que han metidos en la antropología visual. La Asociación de Antropología Norteamericana tuvo que abrir un salón exclusivo de antropología visual y exclusivamente para artistas, no para antropólogos. Es decir, pareciera que las dimensiones de nuestro trabajo, de nuestro hacer, están más allá de la disciplina de las artes en este momento, y nos estamos autocensurando. Es que yo no tengo nada que decir allá, ¿no? La psicología, el urbanismo, la propia política. No, al contrario, me parece que la práctica artística tiene todo que decir en muchos lugares. Si no lo hacemos porque nosotros censuramos, asumiendo que no hay nada que decir desde las artes en territorios que parece que no nos pertenecen. Entonces yo invitaría un poco a explorar como estas manifestaciones artísticas dentro de disciplinas que no es que hayan convocado a las artes, sino que como siempre vamos y nos metemos donde no nos importa, donde nos han convocado, para poder hacer preguntas y para establecer criterio o para tratar de levantar juicios, ¿no?, sobre asuntos que a lo mejor difícilmente se dialogan. No sé, me parece que puede también ser por ahí, ¿no? Porque todo es un asunto generacional y yo coincido contigo, pues hay un tema generacional, porque al final somos colectividad, o sea, somos individuos, pero estamos metidos en un contexto en el que sufrimos las mismas cosas, vivimos los mismos mundos caérsenos encima, ¿no? Coincido con eso. Por favor. Venga. Bueno, tratando de ser concurrente y concreto, a veces no entiendo mucho, porque hay mucho tema de donde descargarle para esto, ¿no? Y volviendo un poquito, bueno, antes de volver un poquito a la conversación del circuito sobre la postura del docente y del creador, porque estaban mencionando ahorita el momento de crear, es diferente. Se me viene a la mente la teoría de la intuición estética, que es prácticamente algo muy formalista y estructural desde hace 100 años. Y es una herramienta que puede ayudar a tomar la decisión si te vas a poner a crear o no, creo yo. La teoría de la intuición estética, pues obviamente está muy relacionada con el medio de las artes, ¿no? Pues porque la estética pues, es prácticamente la sensibilidad, el conocimiento sensible, ¿no? Y aparte de eso, está dividida en dos intuiciones estéticas, que es la contemplación y la expresión. En la contemplación es cómo recibimos y la expresión es cómo creamos. Cuando ya entras en el ámbito de la creación, y ahí es como la administración de tus esfuerzos mentales, ya no estás usando energía mental para sobrevivir, sino para crear algo por ocio, por voluntad, por diversión, de un aspecto lúdico. Ya no estás usando energía para respirar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde entran estas teorías, ¿no? De que cuando hay una metodología del siglo XX que te puede ayudar a llegar a eso, que está basada en ética, verdad y lógica. Entonces, desde la ética es donde viene el autocrítica, o sea, la autocrítica, ¿verdad? De que lo que estoy haciendo, pues obviamente a nadie le importa que se murió el papagayo de mi tía Jesucita, o no sé, ¿verdad? Tengo otra idea ahí. En cuanto al pluralismo estético, puede haber, como lo hay en la música, como lo hay en el teatro, como lo hay en la política, posturas puede haber miles, pero cuando empieza el tema del juicio, de la crítica, y eso, o sea, principalmente otra vez volvemos, tratando de extender mucho, pero volvemos a lo formalista, ¿no? De Frankfurt, Kant, crítica de la razón pura, de todo, etcétera,
analítica y dialéctica trascendental, todo ese tipo de cosas. Todo esto lo mencioné pues, porque, así muy superficialmente, porque obviamente, y desde hace muchos siglos, la belleza está relacionada con la relación entre el medio y su circunstancia. Si nosotros somos un dispositivo crítico y nosotros, nuestro cuerpo, nuestra voz es el medio, ¿cuál es tu circunstancia? Esa es la mayor parte de la dificultad de saber que si alguien va a tener una postura sobre un diálogo, construir un diálogo, y qué tipo de diálogo, si va a ser algo trascendental o no, o va a ser un conocimiento que ya existe, o va a ser un conocimiento nuevo, y cuáles son las intenciones. Porque cuando la teoría de la intuición estética se acerca a la intuición estética interesada y desinteresada en cuanto a pureza y no pureza, no sé si me estoy explicando, pero cuando es desinteresada en el ego, en subjetividades, se hace un brinco, ¿no? Porque ya te clavas, es como decir, si el arte se trata de arte, no de artistas, ¿me explico? Entonces creo que por ahí hay unas herramientas indispensables para la noción de autocrítica, para después hacer crítica, y luego obviamente si vas a hacer crítica, tener un mínimo contemplado cuáles son las formalidades para, aunque sean del siglo XX, tratar de revisar la historia para entender el presente y proponer nuevos futuros, no lo sé, por ahí va. Justo, digamos, para cerrar ahí, comento, fíjate, bueno, sí, acaba el último capítulo del podcast que acaba de salir, hago un ejercicio también ficcional, es decir, agarro una reflexión sobre la crítica de José Luis Brega, que me parece potentísima, y el ejercicio que hago es, quitemos la palabra crítica y pongamos proceso creativo, y leamos nuevamente con ese cambio. Entonces comienzas a entender que entonces cuando hablamos de crítica, en realidad lo que estamos hablando es de procesos creativos, de diseminación del sentido, como bien lo dice él, de maquinaria, de imaginación. Es un lugar que no nos lleva ni a la buena ni a la mala interpretación, porque ninguna de las dos existe de manera absoluta. Es decir, entonces el ejercicio crítico como ese verdadero potenciador, insisto, pero si eso no sucede desde acá, pues está difícil que suceda hacia afuera. Sí, yo quiero recuperar más bien las herramientas teóricas que planteabas. O sea, es cierto que pues digamos que se han hecho juicios fuertes en esta sesión al respecto de cómo es que la academia tiene una participación en la formación de nuestros modos de ver el mundo, y sobre todo, para bien o para mal, en la posible generación de un pensamiento crítico de quienes atraviesan, pues vamos a decir, una educación o un acercamiento, incluso al autoestudio, ¿no? Y entonces yo aquí sí quiero recuperar que lo positivo de las estructuras educativas o de la pedagogía es justo la posibilidad de tener acceso a materiales, vamos a decir, de un pensamiento más estructurado, que autores, autoras en el pasado han ido armando, y que nos permiten también tener herramientas definitivamente útiles en términos teóricos para tomar posición sobre cómo decimos y hacemos las cosas. Eso me parece que es fundamental, y de hecho quiero conectarlo con un ejercicio que Marcela hace también dentro de su ejercicio público. Hágame la redundancia del término ejercicio, porque en realidad es eso, es un ejercicio de lectura personal que luego se convierte en un ejercicio de lectura pública o de recomendación de lectura. Y entonces ustedes ven, por ejemplo, unos posteos en donde habla, me acabo de leer este libro y lo que vi fue esto, punto 1, 2, 3 y 4, casi está haciendo la tarea de alguien de sintetizar un texto, pero con un análisis profundo, lo cual me parece que es fenomenal. Entonces, yo sí quisiera dejar un espacio para una o dos intervenciones más, si ustedes tienen inquietudes que pudieran empezar, justo como en este caso, a conectar todo lo que se hizo en el ciclo, en las 3 sesiones. Por ahí tenemos una mano, gracias. Bueno, yo creo, como resumen, ya que ya anoté varias palabras que hemos estado escuchando durante estas 3 sesiones. Sujeto,
que dependía de cada sujeto, también el cómo veía, ¿no? O cómo sentía, percibía, y viene desde el orgullo de la identidad de cada uno. Quedamos, como el ejercicio que ustedes trataron de hacer, de quitar ese conocimiento de todas las mentes de esos sujetos para poder obtener un criterio, pero desde la pregunta que estoy haciendo aquí, ¿no? Desde ahí. Y bueno, yo me pregunto, entonces, ¿por qué una academia? ¿Por qué te dan una calificación? Porque el maestro realmente es el que te hace la crítica y juzga tu trabajo como artista. Y por eso crisis económicas, y por eso guerras, y por eso tal. Es decir, la consecuencia de la sociedad que tenemos es esa. O sea, el modelo está ahí y lo presentamos, ¿no? Yo quería, antes de darle algo que me faltó comentarle aquí a Miguel, que interesante que va con eso, que este texto de Brea cita un momentito a Rancière, y Rancière aporta algo valiosísimo, que es: no puede existir un proceso crítico si no hay una desidentificación. Es decir, tenemos que apartarnos de eso que nosotros consideramos que debería ser y cómo tiene que ser para poder conseguir otra posibilidad. Claro, porque si no, identificarte de esos conocimientos a los que te has aferrado para abrir posibilidades, si no, no. Y nuevamente, si le quito la palabra crítica y le pongo proceso creativo, es decir, no hay una posibilidad del proceso creativo si no pasa por una desidentificación. Y desidentificación en el arte, por ejemplo, lo digo siempre a mis alumnos, es decir, es que cuando te presentes, no es soy fotógrafo, soy cineasta, soy escultor, porque significa que te estás encerrando en algo, ¿no? O sea, toca como una desidentificación de eso que supuestamente soy para abrir posibilidades creativas y críticas. Y es interesante porque este también es un juego muy chistoso y curioso para la organización de la postura. Claro, que es siempre indispensable y primordial antes de que empezara. Es decir, desde uno, ¿dónde está dando su argumento? ¿No? Eso ayuda mucho a darle cimientos a la construcción del argumento. Sí, exacto, a la construcción de la postura, pero algo también muy importante, al movimiento y la transformación de esa postura con el paso del tiempo y el espacio. Buenas tardes, yo no los conocía a ustedes dos, los he escuchado con atención, vine a la anterior, y me gustaría comentar sobre todo. Aquí hay un problema de deslinde, que es que no se define desde el inicio qué se entiende por crítica, entonces se abre como a muchas posibilidades, tantas que se acaba sin decir nada, ¿no? Yo creo que uno de los puntos de partida más sencillos para elaborar el pensamiento es historizarlo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sin introducir referentes internacionales, pues tenemos a Alfonso Reyes, que en el 40 escribe El Deslinde, es una obra de crítica literaria. Tenemos a Sergio Cordero en los 80 también en las letras, en distintos textos, o a Eric Vázquez, ¿no? En el arte contemporáneo, que yo no vive aquí, pero en determinado momento hizo. Lo que resalta al ver a estas personas, estas figuras y sus obras, es el carácter inconexo, ¿no? Entre una y otra cosa, y que nunca es unitario el esfuerzo, lo que hace que sea todo reducido a una pura doxa, ¿no? O sea, una opinión injustificada, muchas veces irracional, que no dice nada sobre lo que se plantea, porque la pregunta sobre la objetividad de lo que se dice no se establece desde el inicio, y entonces pues todo es eso, ¿no? Puro subjetivismo, no subjetividad, puro subjetivismo arbitrario. Y pues parece ser que, por ejemplo, las instituciones que se dedican formalmente a eso y que reciben subsidio público o privado, pues son tan como autocentradas que pues no permean más allá de, vaya, no superan la esfera del autoconsumo, ¿no? Como mucho del arte público de esta ciudad. Entonces yo creo que pues el problema es extra artístico, es completamente social, tiene que ver con la
la ruptura entre generaciones, la ruptura entre la transmisión de conocimiento, que se vincula pues, a los conflictos sociales, que algún barbón de Treveris ya se trató de elaborar a lo largo de varios tomos y obras dispersas que publicó siglo XXI, ¿no? Pero pues eso tiene que ver con algo más amplio que el arte. Yo entiendo que no se resuelve en una sesión, ni menos en una hora, pero sí habría que tratar de, bueno, las personas que se dedican a eso, ¿no? De crear esos foros, sistematizarlos, porque pues, de otra forma todo se convierte en puro onanismo intelectual, ¿no? Que es algo que, pues, además de fastidioso, es bastante vulgar. Gracias. Oye, gracias por la transparencia de tu comentario. Digo, no pretendo defenderme en lo absoluto. O sea, más bien, nada más recuperar que en la primera sesión tuvimos una socióloga y se plantearon las primeras definiciones de dónde íbamos a partir para hacer luego el análisis de la siguiente sesión. Y ella planteaba, bueno, más bien, en colaboración con ella planteamos que lo que estábamos intentando era recuperar el pensamiento de la teoría crítica, tanto el de la escuela de Frankfurt como el de la escuela norteamericana, que de algún modo la escuela norteamericana es una consecuencia de que los de Frankfurt tuvieron que emigrar, y el contexto histórico en el que ese sistema de pensamiento viene y aterriza en una serie de postulados, y que esos postulados pues, básicamente fueron adoptados por las universidades. Al final terminaba siendo un movimiento más que social, colgado de lo social, pero que terminó siendo un movimiento académico. Y que, bueno, llega a, digamos, establecer por lo menos unos 4 o 5 criterios mínimos desde donde se piensa críticamente el mundo, ¿no? Y la postura que mayormente de esos 5 hemos rescatado era esta idea de la mirada sospechosa, es decir, de que cualquier pensamiento al respecto de lo que sucede en lo social tendría que estar siempre cuestionando, ¿no? Y desde ahí es que empezamos luego a trabajar lo demás. Te agradezco muchísimo también que hayas hecho mención al respecto de estas figuras de la crítica a nivel nacional, a nivel local, porque de hecho justo hace rato estábamos conversando, al menos de la figura de uno de ellos, que es Eric Vázquez, es compañero mío de generación, lo conozco desde que era estudiante y entiendo perfectamente bien el tipo de trabajo que hace, pero además lo entiendo a él como sujeto, es decir, de alguna manera puedo decir, no somos a lo mejor los amigos que yo pudiera decir que tengo de relación, por ejemplo, con Marcel, que hemos sido muy cercanos y muy íntimos en varios temas, pero sí te puedo decir que la cercanía con Eric me permite también entender con claridad lo que comenta acerca de su trabajo. Y lo que sí quiero decir es que el ejercicio que él ha hecho, que tiene que ver con un asunto de la observación y su relación participante con los fenómenos que observa, en este caso particularmente fenómenos elegidos en la música, pero también en las exposiciones de artes visuales, también en las exposiciones de fotos, o sea, ha tratado de abarcar todo tipo de fenómenos de la producción artística. Principalmente lo que tú ves en su trabajo, tienes toda la razón, tiene que ver más bien con un punto de vista de él, es decir, su relación con aquello. Y creo que particularmente en México ha habido un ejercicio de la crítica de las artes muy inconexo, justo como tú lo describes. O sea, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de la crítica en el teatro, que de la crítica en la literatura, que de la crítica en las artes visuales, que de la crítica en el cine, que son ejercicios públicos de opinión, realmente. Y que esos ejercicios públicos de opinión, de alguna manera, tienen la intención de poder dirigir la mirada o cuestionar la posibilidad de consumo de algunos de sus productos, y que efectivamente, bueno, a la fecha, pues, hay nombres que podríamos mencionar que pareciera que todos coinciden en eso. Pero bueno, ¿ibas a mencionar algo? Te vi intencionado. Sí, iba a decir que el conocimiento estructurado y sistematizado también es muy aburrido. Sí, claro. Pero pues ¿dónde hay? O sea, ¿cómo te aburriste si yo digo que ni hay esto? ¿Cómo te puedo aburrir algo que no existe? No, pues porque aquí lo intentamos estructurar, porque la realidad es que... Pasé por primaria, secundaria, prepa, universidad, ya me cansé de eso. Sí, justo. Sí, justo, y digo yo, por el contrario, agradezco estos espacios en el sentido de que permiten precisamente no seguir una agenda necesariamente, ¿no? Sino detonar preguntas y conversaciones. Si me permiten, no, porque mencionaba
para una crítica es localizar la postura y y todo este cuestionamiento desde la antropología visual que han querido realizar, pues no hay que olvidar que también el arte se divide en muchas técnicas, ¿no? De cierta manera, la antropología visual no se trata de arte, sino de imagen. Entonces, en base a eso, es obviamente ahorita en una sociedad de pantallas, donde las sensibilidades han cambiado tanto, que tu aparato para decir que es una imagen real y que pueda ayudar a algo, que tan calibrado está, ¿no? Tu input de la información, es una sobreabundancia de información y sobreabundancia de pantallas, pues obviamente el punto crítico desde la crítica para juntarlo a la antropología de lo visual y tener una congruencia, no hay que olvidar que no se trata de artes, ni de pintura, ni de literatura, ni de música, ni de danza, se trata de imagen, ¿no? Y es un cuestionamiento de confrontación, volviendo a lo que dije hace rato sobre el entorno de las circunstancias, ¿no? O sea, soy yo en este argumento, estoy poniendo en este momento, ¿no? Y entonces, ¿y de qué va? Pues por eso es importante tener una noción, ¿no? De la postura. Sí, pero es que además es un tema de nuestro tiempo. Si estuviéramos en el siglo XIX o algo así, puede ser. Pero en nuestro tiempo que tenemos, hay una filósofa chilena, Andrea Soto, que tiene una expresión muy sencilla, pero muy potente. Hoy, de tanto ver, ya no vemos. Es decir, de tanto conocimiento, ya nosotros no queremos otro. De tanta información, ya no queremos otro. A mayor estructura, más desaparecemos nosotros. Porque sobre nosotros se imponen esos conocimientos estructurados que se han establecido como hegemónicos y se van colocando sobre capas sobre nosotros. Y nosotros vamos desapareciendo. Entonces, la idea es construir nuevos conocimientos. Y para eso hay que confrontarlos. Por eso, obviamente, si no sabes qué hay de la caja, Si no sabes qué tienes que confrontar, claro, por eso. Esto tiene que estar ahí. O sea, como nosotros, lo conversamos también con mi hija más temprano, somos lo que somos porque están los otros. Es decir, no puede haber otra posibilidad de conocimiento si no está ese. Bueno, no sé si hay algún otro. Mira, Dos pequeñas acotaciones. Respecto a lo que comentaba Víctor, porque comparto muchas preocupaciones de lo que él mencionó, pero como sí hay posibilidades, yo lo veo dos que tienen que ver con esta serie de conferencias. La primera es la sesión pasada, estuvo aquí el doctor Javier Serna. Yo tuve la posibilidad de ser alumno de él hace 10 años en la Autónoma de Nuevo León, y la primera clase él nos dijo que no nos iba a poner una calificación y que no había un plan de estudio. Íbamos a presentar un PowerPoint sobre el por qué estábamos estudiando la carrera de letras mexicanas en la Autónoma de Nuevo León, y que a partir de eso nos iba a diseñar a cada alumno y a cada alumna un plan específico de una incidencia. Inclusive el trabajo final, los famosos PIAs, que hablando con esto de la estructura académica, él decía que podíamos hacer lo que sea, ¿no? Aunque fuera una carrera de letras, podíamos inventar una fotografía, una pintura, un texto, un cuento, en mi caso un performance, ya que él siempre incentivaba hacia el performance. Entonces, en esa parte operativa, sí, de pronto sí puede haber estas incidencias que mencionaba, por ejemplo, la compañera. Sí hay gente en la academia, inclusive, que está rompiendo desde adentro, la palabra está hackeo, que le gusta más hacer, sí lo hay, ¿no? Que de pronto las instituciones, las rectorías, los cuerpos académicos tratan de acotarlos o invisibilizarlos, inclusive no tomarlos en cuenta, es otra cosa, pero sí agradezco que se le diera la oportunidad en la sesión pasada de estar al doctor Serna. Y la segunda votación, que tiene que ver con las reflexiones en torno a los estudios de la imagen que están ahorita, por ejemplo, conversando Miguel, Marcel y Samuel, es que en fines prácticos sí se ha visto, por ejemplo, en temas de guerra y armamentismo, ¿no? El tema, por ejemplo, de Corea del Norte, de cómo Occidente tomaba un documental de cómo los militares de Corea del Norte iban a sacar refugiados después de un tsunami, y Occidente recortó el video y decía que la gente estaba huyendo en barcos. Entonces sí es importante y sí llega a trastocar una realidad social
ciertos estudios, posibilidades fuera de la academia, como son estos espacios, donde se pueden plantear y no hay tantas limitantes, ¿no? Entonces solo quería hacer esas dos acotaciones de que sí hay posibilidades, hay que rascarle, pero creo que sí parto mucho de lo que dice Víctor, las preocupaciones, y solo es cuestión de eso, como rastrear las posibilidades y dinamitarlas, explotarlas. Bueno, pues yo agradezco muchísimo de verdad su participación en este sábado. Podrían estar haciendo otro asunto, se vinieron para acá, yo les agradezco muchísimo. Agradezco a Marcela haber aceptado la invitación y bueno, yo agradezco también al Museo Contemporáneo el habernos recibido con esta propuesta del ciclo. Y bueno, pues esténse por favor al pendiente, la exhibición vale la pena que vayan a verla si no la han visto, quienes ya la vieron y tengan temas que conversar al respecto, valdría la pena que lo sigan haciendo porque Damián Ortega es uno de los artistas mexicanos que todavía está vivo y sigue trabajando activamente. Indira, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su asistencia estos 3 fines de semana. Cerramos con broche de oro. Creo que el objetivo también del museo, como comentábamos la vez pasada, es abrir puertas, llevar dudas y poder concluir esa experiencia en salas. Están cordialmente invitados a visitar la exposición. Si alguien no tiene boleto, aquí nosotros con mucho gusto le vamos a entregar uno. Son los últimos días de la exposición de